Vamos a abrir entonces, mis hermanos, para entrar al consejo de la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo número 14, verso número 12. Vamos a tomar de base ese texto que se encuentra ahí, capítulo número 14, verso 12 del Evangelio de Juan. Dice así la palabra del Señor: de cierto os digo. Eso significa aquellos, por tanto, cuando se va a emitir un decreto, cuando se va a emitir una ley importante en alguna nación. Bueno, de cierto os digo, lo dijo 2 veces para que pudiéramos nosotros escuchar y prestar atención. El que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Vamos a orar en esta hora para dar gracias al Señor y pedir su ayuda y su socorro. Bendito sea su nombre. Padre, te damos gracias en esta oportunidad por la ocasión que nos brindas de poder, Señor, acercarnos a ti a través de tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das a nosotros. Gracias por habernos abierto los ojos y los oídos para poner atención a ella. Gracias porque ahora podemos ver claro, Señor. Miramos, nos abriste los ojos y nos dejaste ver claro nuestro final, el futuro de toda la raza humana. Y nos abriste los ojos y al ver ese resultado final, pudimos hacer la decisión exacta y perfecta de recibir tu plan de salvación. Y gracias, por eso estamos ahora, Señor, aquí enfrente de esta pantalla, enfrente de este transmisor para escuchar tu palabra. Y te pedimos que tú nos ayudes a entenderla. Señor, que venga a alimentar nuestra alma, que alimente nuestro espíritu y que también alimente nuestra mente. Señor, en el nombre de Jesús, venimos pidiendo el auxilio de tu Espíritu Santo para poder exponerla y para que aquellos que están en su casa escuchándola puedan también, Señor, atenderla. Que ningún distractor venga, Señor, a quitarle la atención. Todo pensamiento negativo, todo sentimiento negativo lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y te pedimos que lleves esta palabra lejos, Dios, a los cercanos y a los lejanos, a los de cualquier nivel social, que llegue, Señor, a ayudarlos en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos, amén y amén. Bien, mis queridos oyentes, siempre, especialmente después de los días del Señor Jesús, se ha estado predicando del final de los tiempos, tomando como base, por supuesto, y especialmente con lo que el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 24, donde se menciona el principio de dolores, se menciona lo que es la gran tribulación y también se menciona lo que es la tribulación y la gran tribulación, señalando en ese lugar los eventos que iban a ocurrir en los periodos siguientes a que Él estuviera en la tierra, como pestes, guerras, rumores de guerras, terremotos, eventos astronómicos grandes, la destrucción del núcleo familiar, el levantamiento de muchos engañadores que iban a engañar aún a muchos. Y como todo eso es cierto, era cierto y es cierto, los estudiosos de la Biblia se han dedicado a estar investigando y los eventos que ocurren a nivel mundial para ver en qué época estamos, porque el Señor Jesús, aunque no dejó la fecha, el día ni la hora de su venida, pero sin embargo señaló varios eventos que iban a ocurrir previo a su advenimiento, y por ello se dedican a estudiar esos eventos para que poder saber y de alguna manera de ver las señales que Jesús dejó claras para nuestra
atención para que nosotros nos previniéramos contra todo eso. Y señales bien claras las que marcó ahí. Usted puede leerlo cabal en el capítulo 24 de Mateo. Con el correr de los años, incluso muchos se han atrevido a establecer el día y la hora en que Cristo iba a venir. No se han resistido a esa tentación, pero como el mismo Evangelio lo narra, que en el capítulo 24 mismo, que nadie sabe el día ni la hora en que Él iba a venir, sino solo su Padre que está en los cielos. Entonces, debemos de poner atención a los acontecimientos y a ignorar, si usted quiere, el día y la hora, porque nadie lo sabe. Así que cualquiera que salga con esa novedad solo estará contradiciendo lo que dice la Biblia, porque si Jesús dijo que nadie lo sabe sino solo su Padre, y Él ya lo sale diciendo, y ya está contradiciendo eso, porque ya es más grande que el Padre, al menos se cree más grande que el Padre para saber el día y la hora. Pero el Señor Jesús sí dejó acontecimientos muy claros que iban a ser señales previas a su venida a la tierra. Bien, incluso dentro de los estudios que se han hecho, muchos vienen y señalan a grandes líderes de la tierra como el anticristo, o como la bestia, según lo narra el libro de Apocalipsis en su capítulo número 13. Señalando que ya fulano, mengano es el anticristo siempre que se va, porque ahí se narra que se iba a presentar al final de los tiempos. Y no está lejos, oiga esto, que sea cierto que a algunos de esos fulanos los haya movido el anticristo. El espíritu del anticristo al menos, porque desde los días de Juan ya habían muchos anticristos manifestándose. Lo dice su segunda carta, capítulo 1, verso 7. Porque muchos engañadores han salido en el mundo, los cuales no confiesan que Jesús es el Cristo, que Jesús el Cristo es venido en carne. Tales son engañadores y anticristos. O sea que eso ha venido operando desde hace ratos. De hecho, dentro de los estudios que han hecho y los análisis que han hecho, han señalado algunos tales como a Nerón, como Calígula, como el mismo Hitler y otros más, que es cierto que aunque no eran anticristos, el espíritu del anticristo los movía por las matanzas que hicieron. El mismo espíritu de Satanás estaba en ellos, que será el espíritu que encarnará en la persona del anticristo en los días finales. Pero independiente de eso que se ha venido estudiando, a lo cual se le ha puesto mucha atención, y no está ajeno a que eso sea, porque para eso Jesús dejó las señales y se las dejó a sus discípulos, a sus cercanos. Cuando le preguntaron: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Él narró todos los acontecimientos que han estado ya aconteciendo. Nosotros, por lo que está ocurriendo alrededor nuestro, podemos asegurar que el tiempo del fin ha llegado y que el Señor está cercano a las puertas. No podemos negarlo ahora. Bueno, al menos nosotros que se nos han abierto los ojos. Nosotros que aceptamos el plan de salvación. Nosotros que fuimos cambiados, hechos hijos de Dios por el regalo que Cristo Jesús nos trajo en la cruz de Calvario. A nosotros los cercanos se nos ha avisado todo eso, y a ellos fue al que Jesús se lo dejó, a sus cercanos. Los lejanos ni saben lo que está pasando y a algunos ni les interesa, pero a nosotros sí, porque Él dejó eso escrito para que nosotros nos enteráramos, para que nosotros nos alertáramos. Y como dice ya popularmente, y pusiéramos las barbas en remojo, para no pasar desapercibidos, porque Él tiene cuidado de los suyos. Y Él siempre que va a acontecer algo, Él lo ha anunciado con antelación para los suyos. Y damos gracias al cielo porque no nos dejó en el abandono, en la ignorancia, no nos dejó que le dijera yo en la oscuridad, sino que mandó la luz de su palabra para que nos abriera los ojos y nos alumbrara el camino. Y por todo eso que está aconteciendo, nosotros podemos aseverar entonces que sí estamos viviendo los tiempos del fin. Ahora podemos verlo casi en cualquier lado, y no solo por la pandemia que se ha presentado ahora, sino por todas las circunstancias colaterales que se han dado.
vemos que se está rompiendo el núcleo familiar. Máxime ahora, ¿verdad? Porque se le está dando menos importancia a cultivar esos lazos fraternos que son vitales en la existencia de todo ser humano, especialmente de los hijos de Dios. Bien, pero dentro de todo eso que Dios dejó para los últimos tiempos, señaló algo especial. Se han estado dando por eso revelaciones no nuevas, sino se están levantando una vez más, recogiendo aquellas verdades que en el pasado se habían perdido, han estado resurgiendo, que en el principio se tenían, pero con el correr de los tiempos se echaron al olvido e intencionalmente el espíritu del enemigo las quiso ocultar. Pero ahora están resurgiendo esas verdades, como lo es la salvación por la fe en el nombre de Cristo Jesús, como lo es el bautismo en el Espíritu Santo con las señales de hablar en otras lenguas, como lo es también la funcionalidad de los 9 dones del Espíritu Santo que deben estar operando en toda congregación que proclama el nombre de Cristo Jesús. Diría, en toda congregación saludable deben estarse manifestando los 9 dones del Espíritu Santo. Y también han resurgido lo que es y manifestarse y presentándose la restauración de los 5 ministerios, que son la mano de Dios. El apóstol, el maestro, el evangelista, el pastor, el profeta, que se manifiesten, narrados en la epístola a los Efesios. Y de hecho han estado resurgiendo eso. Y gracias al cielo porque están restaurando todas esas verdades que se ocultaron por mucho tiempo, que el oscurantismo quiso sepultar, pero que no pudo hacerlo porque Dios, el Dios viviente, el Dios que tiene el control de todo en sus manos, las está resucitando. Y yo sé que se ha estado exagerando también eso, por supuesto. Algunos han salido amparándose en esas verdades, tratando de autonombrarse ellos, pero independiente de eso que está ocurriendo también es un cumplimiento de la profecía, que se iban a levantar muchos engañadores. O sea que por donde quiera que miremos estamos viendo que aquello que Jesús profetizó hace más de 2000 años, lo estamos viendo que se está levantando por todos lados. Bien, pero dentro de todas esas verdades que Dios anunció, dentro de esas promesas que Dios anunció, nos dijo también que iba a venir un gran avivamiento. Un avivamiento espiritual que iba a provocar cambios en la vida de las personas. Un avivamiento que iba a traer el resultado de quitar la mancha y la arruga de los vestidos de aquellos hijos de Dios verdaderos que por circunstancias especiales se han manchado o por descuidos, pero que ese avivamiento nos iba a traer a nosotros la gran oportunidad de quitar la mancha y la arruga, porque la iglesia que Él se va a llevar de la tierra va a ser sin mancha y sin arruga. Y como Él sabe que humanamente es imposible que nosotros nos consagremos totalmente, Él conoce nuestras debilidades, Él va a mandar un avivamiento de tal calibre y tal manifestaciones que nosotros que sabemos la profecía bíblica, que nosotros que la hemos estudiado, que nosotros que le hemos puesto atención a la palabra de Dios, sabemos que va a venir y es más, lo estamos esperando. Donde ocurrirán cosas sumamente extraordinarias. Será el último avivamiento que visitará la tierra como la última oportunidad que Dios le brindará a la raza humana de poder acercarse a Él, de demostrarles que es un Dios vivo, que es un Dios poderoso, que es un Dios grande, que es un Dios que tiene ojos y ve, tiene oídos y oye, tiene boca y habla, y tiene manos y obra. Y Él lo va a hacer para que la raza humana tenga la oportunidad de que todo aquel que quiera invocar el nombre del Señor y que invoque el nombre del Señor sea salvo. Porque Dios es un Dios bien justo. Dios no puede condenar a nadie que no le diga no a su plan de salvación.
Dios no puede juzgar a nadie que no haya rechazado el plan de salvación. Y entonces se los va a poner enfrente a todos. Ese gran avivamiento que va a ser el más grande de todos los tiempos, porque va a reunir las características de todos los avivamientos que han habido en el pasado, se va a presentar en este último tiempo. Y nosotros lo hemos estado predicando, pregonando, porque con toda convicción y con toda libertad, porque Él nos lo ha dicho y además lo ha revelado en su palabra. El avivamiento donde se harán mayores obras que las que Él hizo. Fíjese que lo dejó claro en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 12. Dijo, y por eso fue que leímos eso: de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará. Oiga esto. Y hablando del final de los tiempos, de ese avivamiento, y mayores obras que estas hará. Porque yo voy al Padre. Yo sé que han habido avivamientos en el pasado extraordinarios. Los avivamientos que han estado resucitando verdades, como dijimos, que estaban perdidas. Y han avivamientos sumamente extraordinarios. Pero todavía no hemos tenido un avivamiento donde ocurran mayores obras que las que Cristo hizo. Y las que Cristo hizo fueron grandes, extraordinarias, como parar la tormenta, como detener al mar, aquietarlo, extraordinario, como caminar sobre el mar, extraordinario, como resucitar a los muertos, extraordinario. Pero Él dijo, mayores obras que estas harán. Y nosotros debemos pensar en qué estaría pensando Jesús cuando dio esa profecía, porque fue una profecía que la dio el mismo Jesús. Aunque lo hubiera dado un profeta de Dios, un siervo de Dios, ya sabemos que los profetas no hablan de por sí, sino hablan los verdaderos, las palabras que Dios les da. Y por eso mucha profecía que han dado los profetas del Antiguo Testamento se han cumplido. Incluso los que profetizaron acerca de Jesús se cumplieron. Pero aquí el mismo Señor Jesús se encargó de profetizar esto. Y eso no se ha dado todavía, pero está reservado para el final de los tiempos. La máxima expresión de esto que el Señor Jesús dijo, que se daría al final de los tiempos, se iba a dar con aquellos que guardaran su palabra y le amaran. Y lo dijo Él en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Esa palabra final, me manifestaré, es la que estamos esperando nosotros. Una manifestación gloriosa del Cristo de la gloria. Manifestación igual a la que dio a la primera iglesia naciente en el libro de los Hechos. Manifestación con presencia física de Él después de haber resucitado. Manifestación que vino a revolucionar a sus discípulos y apóstoles del principio. Eso fue lo que a ellos los revolucionó. Que se vieron platicando, dialogando, conversando, conviviendo con el Cristo que habían visto que lo habían matado, lo habían crucificado. Ellos se dieron cuenta cuando lo enterraron. Y sin embargo, después de todo ese acontecimiento, dice la Biblia, que al tercer día se levantó con poder Jesús y empezó a manifestarse a ellos y les dijo, mírenme, no soy un espíritu, no soy un fantasma, tóquenme, tengo carne y tengo huesos. Y a Tomás, que había dudado que eso se hubiera dado, se hubiera presentado, le dijo, ven Tomás, mete tu mano, tu dedo en mis manos, en los agujeros de mis manos, mete tu mano en mi costado. Y Tomás, ante esa presencia, cayó de rodillas y dijo, Dios mío y Señor mío, claro. De tal manera que dice el libro de los Hechos que se presentó a ellos de tal forma, con pruebas indubitables. Eso quiere decir que era más fácil creer que dudar. El dudar era difícil. Sí, porque lo habían visto morir, lo habían visto que lo enterraron y ahora lo ven y lo tocan. Y para que no tuviera duda ellos le dijo, ¿tienen algo de comer en una de esas apariciones?
y comió delante de Dios con ellos pescado asado. Era algo impresionante, pero eso marcó los espíritus, las almas y las mentes de sus discípulos. Las marcó tanto que ellos se consagraron a esa verdad. Y por esa verdad murieron sus discípulos y sus 12 apóstoles, con excepción de Judas, por supuesto, que se mató, y con excepción de Juan, que murió de anciano. Pero fue tal el impacto que causó en ellos, que los revolucionó. Y eso es lo que nosotros estamos esperando, porque eso nos ofrecieron para el final de los tiempos, que Él se iba a manifestar. Pero para ello hay que guardar su palabra. Y está por venir y lo estamos esperando y lo hemos estado predicando y lo hemos estado enseñando y lo hemos estado orando. Avivamiento que tendrá señales cual nunca han habido. Bien, qué lindo es eso. Ya lo hemos predicado, ya lo hemos dicho con toda la fuerza, lo hemos dicho con toda la convicción que nos llena. Porque sabemos que eso nos va a colaborar a todos aquellos que tienen el deseo profundo de consagrarse al Señor. Pero déjeme decir una verdad y quiero ponerlo en alerta esto. Muchos están esperando a que piensen las manifestaciones, esas gloriosas de las obras de Dios, para proceder a consagrarse. Y aunque es bueno que estén esperando las manifestaciones, pero no es bueno del todo. Porque deberían de estarse consagrando ya. Si creen esa verdad, deberían estarse preparando para eso que viene. Para que no les vaya a pasar y los tome por sorpresa, como le ocurrió al pueblo de Israel en la primera venida que tuvo el Señor de la gloria. Que ellos lo habían estado anunciando por miles de años, a través del sacrificio del Cordero Pascual cada año, que Él iba a venir. Sin embargo, les pasó enfrente y no se dieron cuenta. Hay que prepararse para esa recepción, para esa venida. Fíjese que a la primera venida les había ofrecido que el Verbo se iba a encarnar entre el pueblo judío. De ahí iba a resurgir de la descendencia de Isaí, de la descendencia de David. Iba a venir el Mesías prometido. Y como dije, ellos estuvieron anunciándolo por muchos años con el sacrificio del Cordero, cada fiesta de la Pascua que celebraban. Y sin embargo, no se prepararon, increíble pero cierto, no se prepararon para recibirlo, de tal manera que pasó enfrente a ellos. Y no recibieron la bendición que Él había prometido en su venida. Incluso los grandes líderes lo rechazaron, y tan lo rechazaron que trabajaron para matarlo. Y vino Él para bendecirlos. Gracias al cielo que los planes divinos no dependen de la opinión humana. Los planes divinos para bendecirnos no dependen de lo que diga la gente, ni de lo que diga el diablo, que el Señor lo reprenda. Los planes divinos, claro, son para todos, pero todos los que crean. Y ahí pocos creyeron y pocos fueron beneficiados. Pero gracias al cielo que llevó a cabo su plan. Y por eso nosotros estamos aquí ahora predicando y usted me está escuchando ahí y viendo. Y lo tremendo del caso es que no estuvimos presentes en esa época, pero es tan fuerte el milagro que hizo, que impactó, que cual bomba más grande que la atómica, las vibraciones han llegado hasta nosotros y nos han impactado y nos han convertido. Y aquí estamos, creyendo su palabra. Y gracias al cielo por eso. Pero a todos los que estamos esperando, a todos los que estamos anhelando que esos tiempos vengan, vale la pena estudiar qué ocurrió en primera venida, qué antecedentes tuvo,
para nosotros alertarnos, porque algo parecido va a suceder en su segunda venida. Y estoy hablando de la venida secreta, por supuesto. No estoy hablando de la venida pública cuando todo ojo le verá. Estoy hablando de la venida secreta, que es la que a nosotros nos interesa. Al menos a la iglesia que es novia, al menos a la iglesia casadera, porque con ella es que va a realizar las bodas del Cordero, de Cristo con su iglesia. Y bien vale la pena analizar qué ocurrió en su primera venida, para ver cómo, a independiente de los acontecimientos catastróficos mundial que están ocurriendo, qué otras cosas están ocurriendo buenas. Y fíjese que llama la atención que para su primera venida, lo primero que ocurrió es que apareció un profeta con el espíritu de Elías predicando el arrepentimiento. Todo Israel fue llenado, se dio cuenta con el aparecimiento de ese profeta, predicando el arrepentimiento, predicando el cambio de las vidas. Nada menos que era el Juan el Bautista. Llenó todo Israel, como Jesús venía a Israel a buscar a los suyos, vino a buscar lo que se había perdido, a salvar lo que se había perdido. Vino a Israel. Entonces, antes de su aparecimiento, enviaron el Dios de la gloria a un profeta con el espíritu de Elías, predicando. Y todo Israel se dio por enterado. Porque muchos salieron al río Jordán a recibir el bautismo de arrepentimiento. Pero algo interesante de notar en esta hora era que cuando se estaba dando esa, y si usted quiere, invasión de la predicación de que el Mesías venía, ya el Mesías estaba en medio de ellos y estaba a las puertas de hacer su presentación pública en el río Jordán para empezar su ministerio glorioso. De hecho, Juan, con la predicación que estaba haciendo, solo estaba preparando el camino del que venía atrás de él. Y es algo digno de mencionar. Juan, que según las palabras del mismo Señor Jesús, no ha habido profeta más grande que Juan, porque no ha nacido de mujer nadie más grande que Juan. El profeta que antecedió a la venida y aparecimiento del Señor Jesús en Israel, no hizo ni un milagro. Simplemente predicó. Y el bautismo de arrepentimiento. Predicó, pero no hubo ningún milagro, al menos ni un milagro que haya quedado registrado en la Biblia. Pero estaba predicando, y después de que invadió todo Israel con el mensaje que traía, que llegó hasta las mismas puertas del palacio de Herodes, se dio la presentación pública del Señor Jesús, iniciando con su ministerio lleno de milagros, yo diría prodigios y maravillas. Y eso fue lo que me llamó la atención a mí. Porque dije, entonces la primera venida fue antecedida por el espíritu de Elías en Juan el Bautista, predicando la palabra de arrepentimiento, predicando el cambio. Y después que llenó todo Israel, y quiero que ponga atención, y ya el Señor estaba a las puertas para hacer su aparecimiento público en el río Jordán. Y después, cuando Él apareció, empezó su glorioso ministerio por más de 3 años. ¿Y por qué le llamo la atención a esto? Porque me da la impresión que algo similar está ocurriendo ahora. Antes de la venida pública, privada, porque va a ser solo para los suyos, se está dando exactamente lo que se dio en la primera venida. Una predicación del evangelio por todos lados ahora, cumpliendo aquel mandamiento que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura.
Y aquella otra profecía que él dijo: y será predicado este evangelio del reino de Dios en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y señores y señoras que me escuchan a esta hora, estamos viviendo exactamente ese tiempo. Ahora se está predicando, sale el evangelio por todos lados. En aquel entonces era anunciado solo al pueblo de Israel, porque para ellos venía a la casa de Israel. Pero ahora que se fue, nos mandó a todos a predicar a todo el mundo. Y ahora todo el mundo tiene que recibir ese mensaje, y lo está recibiendo a través de los medios satelitales. Les está llegando, les aparece por todos lados el mensaje. Yo sé que hay personas que se aprovechan de eso, pero ya sea de una o de otra manera, les está llegando el mensaje en todos los idiomas. Si usted quiere, en todos los colores, de todas las razas, les está llegando el mensaje. Por primera vez en el planeta Tierra está ocurriendo algo que nunca había ocurrido, y es que podemos ahora evangelizar a todo el planeta. Eso nunca había ocurrido. ¿Y sabe por qué se está dando eso que nunca había ocurrido? Porque viene un acontecimiento que tampoco había ocurrido en el pasado, al menos grupalmente, al menos colectivamente. Y es el glorioso arrebatamiento de Cristo con su iglesia para las bodas. Y como va a ocurrir algo nunca acontecido, está predicándose de manera especial. Y se está repitiendo lo que pasó en su primera venida. Pero lo que nosotros tenemos que tener cuidado, mis queridos oyentes, es que cuando se dio la predicación en su primera venida, él ya estaba por salir, estaba a las puertas por hacer su salida pública. Y ahora se está dando ese mensaje, y se me hace que él ya está listo para aparecer. En su manifestación narrada en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, empezar a aparecerse a los suyos, a los que le creen. Porque no se apareció a todo Israel, se apareció solo a los suyos, a los íntimos, con los cuales había convivido, los cuales le habían creído, los cuales habían caminado con él, y estamos a las puertas de que eso se dé. Pero nosotros debemos prepararnos para esa recepción. ¿Cómo? Consagrándonos, produciendo cambios en nuestra vida. Nuestra forma de actuar tiene que cambiar. Y entonces estaremos nosotros preparándonos para esa manifestación. Deberíamos de estar efectuando cambios en nuestra vida, y deberíamos de estar colaborando con la predicación del mensaje. Y entonces eso preparó el camino del Señor para su presentación pública. Y eso va a preparar el camino del Señor ahora para la manifestación con sus hijos, con su iglesia. Y hoy sí que es fácil evangelizar. El que no evangeliza no es porque no pueda, no es porque sea tímido, no es porque no tenga palabras, no es porque no sepa Biblia. Ahora tiene cómo evangelizar usted, pero por montones. Y voy a decir una gran verdad: hasta herejías se están predicando. Pero claro, debemos a conocer la verdad de Dios. No debemos quedarnos quietos. Oiga, voy a decir estas palabras y quiero que me entienda que la unción que tuvo sobre Juan el profeta Elías, del profeta Elías, el Espíritu que está operando ahora en los hijos de Dios, en el cuerpo de Cristo, esa unción se manifieste como predicando el mensaje, enseñando, presentando el mensaje. No se quede quieto. No se quede sin hacer nada. ¿Sabe qué debería de hacer? Incluso conseguir un montón de amigos y conocidos. Consígase un montón, aquellos que les gusta estar tocando las teclas, consígase un montón para evangelizarlos. Lléveles el mensaje a su familiar, también dígale: te voy a mandar el mensaje, esto te va a servir, ahí va el mensaje.
A sus conocidos ahí va el mensaje. Y hasta los desconocidos, como me dijo una hermanita, me gustó lo que dijo: hermano, yo estoy haciendo lo que Dios le motivó a usted a decirle al pueblo, estoy evangelizando a mis familiares, a mis amigos, a mis conocidos, y hasta a los desconocidos estoy evangelizando. Y lo tremendo del caso es que es algo profético, que el Señor anunció. No se le ocurrió a nadie por ahí, en ningún rincón, el mismo Señor Jesús lo dijo. Tenemos que llenar y saturar el planeta del evangelio para testimonio a las naciones. Y después de eso, el fin se acerca. Para nosotros, el fin es el glorioso arrebatamiento. Debemos estar agradecidos al cielo porque nos hizo testigos de tal acontecimiento que estamos viendo a nuestro alrededor. Fuimos elegidos para esto, sin haber tenido nada extraordinario. Debemos sentirnos contentos. Usted que me está escuchando y que entiende lo que le estoy hablando, que ha entendido eso, usted debe sentirse feliz porque fue elegido para ser testigo de todo esto. Debemos participar en la predicación del evangelio. Y nosotros colaboramos para el siguiente paso, que ya viene: la manifestación del Cristo viviente, apareciéndose a la iglesia novia, a la iglesia casadera, con la cual va a celebrar las bodas, para ayudarnos a quitar la mancha y la arruga de los vestidos, porque vamos para bodas. Pero tiene que haber un interés. Y el interés que va a ser, y estoy hablando de los que han nacido de nuevo, es que se preparen consagrándose. El resto Él le va a ayudar a hacerlo. Señores y señoras, el tiempo del fin llegó. Y la gente no sabe, pero usted y yo sí lo sabemos. La gente lo ignora, pero usted y yo no lo ignoramos. ¿Por qué? Porque Dios nos lo dijo y porque el Espíritu Santo nos lo vive recordando. Y eso fue lo que Él dijo: vendrá el Espíritu Santo y os recordará todas las cosas, y nos las está recordando. Seamos nosotros avisados en estas cosas. El tiempo que estamos viviendo es sumamente interesante en relación a todos los tiempos anteriores. Porque el tiempo de nuestra partida está cercano. Él se va a manifestar en secreto a nosotros. Y después viene su venida secreta a las nubes para llevarnos en el arrebatamiento a las bodas del Cordero, y abandonaremos la tierra a su suerte. A la suerte que toda la raza humana ha fraguado, ha cultivado, al no haber aceptado el plan de salvación, con todos los males que haces. Llegó el momento que habíamos estado esperando durante tanto tiempo: la manifestación del Hijo de Dios en secreto, para avivarnos más y para prepararnos para la partida de esta tierra. Démosle gracias a Dios por ser participantes de tan magno evento, y hagámonos partícipes de él, acudiendo al llamado que el Espíritu Santo está haciendo a todo su pueblo en esta hora. Mi querido oyente, mi querido hermano, somos privilegiados. Las palabras secretas Dios se las da solo a sus secretos, a sus íntimos. Solo con ellos participa esto. Esto se lo dijo a sus discípulos. No se lo dijo a todo el mundo en su época, ni a todo Israel. Solo a ellos que le preguntaron. Y eso nos lo está diciendo a nosotros también. Claro, debemos trabajar, claro, debemos atender nuestras responsabilidades, pero con la atención puesta en que Él pronto viene. Y con la atención puesta que sus manifestaciones comenzarán a venir. Y yo he sabido ya de casos que han tenido experiencias fuertes con el Cristo de la gloria, donde se les ha presentado vivo, con pruebas
indubitables. Yo siempre pensé y dije, Él se va a aparecer no como lo hace en una visión, se va a aparecer con nosotros, va a estar con nosotros durante 1 hora, 2 horas, discipulándonos. Eso era grande, pero la persona que no sabe la doctrina esta, eso me impresionó. Dice que el Señor Jesús llegó una noche, estuvo con él 8 horas hablando de los acontecimientos que vienen y de nuestra partida. Y dije, Dios mío, y nosotros que lo hemos estado predicando, tenemos que prepararnos. ¿Cómo? Haciendo cambios en nuestra vida y predicando el Evangelio. Y con eso estamos en la ruta correcta para que Él se haga presente. Yo me siento muy contento de ser portavoz de estas verdades columnares para todo el pueblo de Dios, especialmente para ellos. Señores y señoras, el tiempo del fin llegó. Déjenme hacer una invitación a aquellas personas que no han aceptado a Cristo Jesús. Para poder ingresar a este grupo que va a partir de la tierra en el glorioso arrebatamiento, la puerta de entrada es Cristo Jesús. Nadie que no tenga el plan de salvación en su vida, el plan de salvación del Padre, podrá accesar a tal acontecimiento. Si me has estado escuchando, es porque la providencia divina te permitió que escucharas esto, porque de alguna manera el Espíritu de Dios te está llamando y te está dando la oportunidad que ingreses a esta gran esperanza. Y este es tu momento. Por eso quiero hacerte la invitación a ti y a aquellos que, hijos de Dios, que se han estado enfriando, que algunos se apartaron de una vez, regresen y reconcílense. Si están escuchando es porque Dios les está dando la oportunidad. Y tú que me estás escuchando, que has tomado el cristianismo muy a la ligera, tienes que ponerte alerta y prepararte para todos estos acontecimientos que están por ocurrir ya, que ya empezaron a ocurrir en algunos lugares. Bien, para las personas que van a recibir a Cristo como Salvador por primera vez, déjenme hacer una oración, guiarlos en una oración. Solo tienen que repetir la oración que voy a hacer yo, que hice hace más de 40 años y me siento feliz de haberla hecho porque cambió mi vida totalmente. Acompáñenme en esta oración. Repita: Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu Hijo Jesucristo. Vengo a pedirte perdón por mis pecados. Los he violado flagrantemente. No te di participación en mi vida, pero hoy te vengo a pedir perdón por ello. Te pido que la sangre derramada en el Calvario por tu Hijo Jesucristo venga a limpiar mi pecado, me lave, y te pido también que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Acepto a Jesucristo como mi Salvador personal y te pido que me ayudes a prepararme para estos eventos que han de ocurrir pronto. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Tú que has hecho esta oración, consíguete una Biblia, lee el Evangelio de Juan que hoy leímos, el resto de evangelios, el Nuevo Testamento también y el Antiguo Testamento. Síguenos por estas transmisiones. Al pie de tu página están las horas y los días que estamos apareciendo mientras podemos reunirnos. Pero en tiempos de emergencia, tu relación personal con Dios es básica.
Y por eso estamos transmitiendo estos programas. Vamos a cantar algo mientras, después daremos unos cortos anuncios. Cantemos. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré. Adoraré, te decimos, milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí está, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Decimos, milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aleluya. Gloria a Dios. Bien. También quiero hacer una oración por todos aquellos hijos de Dios que están pasando por dificultades, incluso por enfermedades. El Dios que tenemos tiene cuidado de nosotros. Él es un buen padre. Y de un buen padre no abandona a sus hijos nunca. Vamos a orar. Presenta tu petición delante de Él y vamos a suplicar el auxilio divino en el nombre de Cristo Jesús. Padre, mira estas vidas, estos tus hijos, estas tus hijas que están pasando necesidad, Señor. Que están pasando eventos apremiantes en su vida. Que no saben qué hacer, que sienten que las puertas se les han cerrado, que la luz no ilumina su día. Que están atormentados y angustiados, Padre. Tú que eres un Dios bondadoso, te pido que extiendas tu mano de poder, que mandes a tus ángeles, que tu Espíritu Santo que está ahí presente opere un milagro. En el nombre de Jesús. Tú eres un Dios poderoso, un Padre benevolente, y por eso nos acercamos a ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Mira aquellos que están enfermos, que necesitan una intervención tuya, por favor, Señora, que se haga efectivo las llagas que Jesucristo padeció en la cruz, Señor, en el Calvario, sanando, libertando. Aquellos que tienen escasez económica, Señor, que te conozcan como el proveedor. Y aquellos que tienen conflictos familiares, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdalos
Que toda división sea echada afuera y que un espíritu de unidad llegue a esos hogares. Te suplicamos un espíritu de paz para todos ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendícelos, bendice su alma, su espíritu, su mente y su cuerpo. Y sea bendito su levantar y su acostar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recibe el toque del Espíritu Santo en esta hora. Agradecemos a todos aquellos que nos escriben, a todos aquellos que se reportan, a los que nos sintonizan. Si tienes a alguien cercano o lejano que necesite escuchar las palabras de vida eterna, comparte esta enseñanza, y hay muchas enseñanzas más. Solo tienes que compartirlas o apréndetelas y dalas tú. Pero súbete a esta nave que se está preparando para partir de la tierra. Que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús. Y cantamos algo para despedirnos. Amén. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Dile, aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Así eres tú. Así eres tú. El Señor te bendiga en esta mañana. Esperamos que hayas recibido esta palabra que esté dentro de tu corazón. Te agradecemos por sintonizarnos. Te recordamos que estamos transmitiendo también en YouTube. Te pido que nos escribas un comentario, una petición, y seguro lo miraremos y oraremos por ello. Que Dios te bendiga. Amén. Iglesia de Cristo, ojos abiertos. Presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Acompáñanos en nuestra próxima transmisión.